Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, en esta oportunidad y por pedido de los alumnos es que vamos a hacer una demostración de funcionamiento de un software de simulación de torneado CNC, pero en este caso particular no para computadoras, sino para dispositivos móviles. Comparto pantalla. Antes de ejecutar la aplicación, les voy a mostrar de qué manera se le puede localizar en Play Store. Ahí estamos viendo el nombre de la aplicación, es una aplicación gratuita, se llama CNC Simulator Free, es de la empresa BitLabs. Como lo dice en su descripción, es una versión gratuita. Tenemos de esta misma aplicación una versión paga, que obviamente tiene mayor cantidad de herramientas, pero que no van a ser necesarias para esta parte introductoria al mundo del torneado CNC. Una vez que descarguen la aplicación, lo único que tienen que tener en cuenta que en el teléfono celular van a necesitar aproximadamente 65 megas libres. Se descarga rápidamente y lo ejecuto para que puedan ver entonces la pantalla principal. Suele aparecer esta solicitud. Nosotros vamos a elegir la opción de negar. Nos está pidiendo confirmación de acceso total a nuestro teléfono. Obviamente le vamos a poner que no. Así que denegar para que no pueda acceder a fotos y demás archivos de nuestro dispositivo móvil. Bueno, fíjense que es más que interesante la presentación de la máquina, incluso la simulación del proceso de mecanizado. Lo que vamos a tener que tener en cuenta como punto de partida es que vamos a tener que navegar a través de este menú lateral que se encuentra en el lado derecho. Acá abajo tenemos un panel de control que nos permite controlar las distintas formas de visualización, tanto de la máquina como del proceso de mecanizado. Fíjense que, por ejemplo, acá con rotar podemos girar el equipo. Con las otras herramientas puedo cambiar el punto o sea, la posición del observador con la cámara. Desde que tengo distintos puntos predefinidos. Tarda en refrescarse la pantalla. Tengan en cuenta que yo estoy a través de Wi-Fi pasando la imagen del dispositivo móvil a una notebook, entonces tarda un poquito en refrescarse la imagen. Bueno, muy interesante este punto de vista. Volvemos al punto 2 de observación. Voy a acercar un poco la imagen. Bueno, entonces, bastante elemental, intuitivo, ¿sí? El panel de control para lo que hace a puntos de vista, ¿sí? Y el zoom. Bueno, volvemos entonces a hablar del menú lateral que tenemos a la derecha. Con el tercer icono, donde tenemos el dibujo de un plato que está sujetando una pequeña barra de material, desde ahí vamos a establecer las dimensiones del material que se va a utilizar para el torneado. Entonces, pulsamos en ese lugar. En una tabla, que va a aparecer también a la derecha de la pantalla, vamos a poder establecer las principales características del material en cuanto a dimensiones, ¿no? En primer lugar, lo que es la longitud total del material en bruto. Por defecto se están mostrando 100 milímetros. El siguiente dato corresponde al diámetro del material en bruto. Y en tercer lugar, la longitud de material que se va a utilizar de este total
que es de 100, para la sujeción de la pieza en la máquina. Es decir, que de 100 milímetros de longitud total, 40 van a estar dentro del plato, por lo que al vuelo, lo que acá está etiquetado con L3, al vuelo me van a quedar solamente 60 milímetros. Fíjense que eso está automáticamente reflejado en la parte inferior. Esto se va a adecuar por medio de estos botones más y menos a las necesidades de cada caso. Es decir, si necesito un material que en vez de 100 milímetros tiene que ser de 150, simplemente pulsamos en el más. Y fíjense que a medida que va aumentando la longitud del material en bruto, ese aumento se va reflejando en el gráfico que tengo a la izquierda, en este gráfico interactivo, y también se van actualizando los valores debajo para facilitar la interpretación. Entonces, vuelvo a decir, ahora la longitud es de 120, el total 120, de los cuales 40 están siendo utilizados para sujeción. Por lo tanto, al vuelo me están quedando 80 milímetros, que sería la longitud máxima de mecanizado que se podría realizar ya prácticamente tocando las mordazas, ¿no? Ese valor también se puede cambiar. Fíjense que puedo, acá con el más y el menos, ir corriendo el material. Acá lo estoy retirando del plato, de esa manera aumentando la longitud L3, que es material al vuelo. Fíjense que automáticamente, a medida que voy retirando esos 120 milímetros del plato, al vuelo también ese valor se va actualizando, ahora tengo 100. Bueno, vamos a dejarlo como estaba. 100 de longitud total, 40 de clampeo, o sea, lo que sería material utilizado para la sujeción. Por lo tanto, 60 es lo que tengo máximo para mecanizar. Tendría que haber acá, tendríamos que tener en cuenta un cierto margen de seguridad, al menos 5 milímetros, de tener la herramienta al menos 5 milímetros antes de las mordazas, ¿no? O sea que realmente de estos 60 milímetros tendría que tener en cuenta que la longitud máxima de mecanizado, por seguridad, no tendría que ser mayor a 55 milímetros. Bueno, pero en la teoría tenemos un máximo disponible de 60 milímetros y diámetro 40 para el material en bruto. Entonces, picando en ese icono del menú lateral que está a la derecha, puedo establecer las dimensiones del material cuando lo necesite. Listo. Vamos entonces ahora a elegir con el siguiente icono del menú la herramienta que se va a utilizar en nuestro proceso de mecanizado. Pulsamos entonces ahí abajo. Suelen aparecer, como esta es una versión gratuita, suelen aparecer cada tanto publicaciones, simplemente las cancelamos y volvemos así entonces al software. Entonces decía, con esta herramienta, ¿sí?, vamos a poder, cuando se necesite, establecer las características de la herramienta. Aguardamos que se vaya la publicidad. Ahí está. ¿Cómo se interpreta esta parte? Acá arriba, numerado, del 1 al 8, vamos a tener los alojamientos disponibles en la torreta portaherramientas. En las máquinas de control numérico es común tener más de 4 alojamientos que pueden tener en simultáneo herramientas. La torreta de este simulador, de este torno, tiene una capacidad máxima de 8. A la izquierda vamos a ver en una lista cuáles son las herramientas disponibles que puedo cargar en la torreta. Las que tienen un candado no se pueden utilizar, son herramientas que están inutilizadas por la versión gratuita. Tendríamos que descargar una versión paga para poder aprovechar todo el potencial del software. Pero a nosotros nos alcanza con lo que tenemos acá. Vamos a utilizar la quinta herramienta que tenemos en esta lista. Simplemente vamos a arrastrarla
al alojamiento libre que querramos. Entonces voy a pulsar y mantener sobre esa herramienta de la lista y la voy a arrastrar hasta el alojamiento libre número 1 de la torreta. Y ahí suelto. Listo. Automáticamente me van a aparecer un montón de datos de la herramienta, algunos de ellos que se pueden modificar. Por ahora no es necesario. Entonces simplemente arrastramos la herramienta hasta el alojamiento de la torreta y listo. Menciono así al pasar que por la geometría de este inserto, de un inserto del tipo diamante, tiene la forma romboidal, es un inserto que por su geometría y por su posición en el portaherramientas va a permitir realizar operaciones elementales tales como frenteado, desbaste longitudinal, o sea, el cilindrado, y también conos y ciertos arcos. Las operaciones principales están identificadas por estas flechas, ¿ven? Movimiento transversal y longitudinal. Así que simplemente es arrastrar la herramienta a una posición libre de la torreta y listo. Vamos de nuevo entonces al menú lateral. Ya establecimos dimensiones del material. La herramienta que vamos a utilizar ya está cargada en el alojamiento número 1 de la torreta. Esto significa que a la hora de programar deberé establecer en el código T01. Debemos elegir T01 porque la herramienta está en el alojamiento número 1. Y ahora vamos a la parte de la programación. Entonces, con el icono siguiente del menú, fíjense que tiene la imagen de un monitor con escritura, con código, fuente de un programa. Vamos a pulsar en ese lugar. Ahí entonces me va a aparecer una ventana dentro de la cual vamos a escribir el programa. Lo que ven arriba, esos números, son nombres de archivos. ¿Sí? En el lenguaje ISO, en FANUC, ¿sí? Suele pasar que los archivos se identifiquen, los nombres de archivos se identifiquen con la letra O. Siempre el nombre de archivo empieza con la letra O, seguida de un número formado por 4 dígitos. O sea que nosotros estamos en esta ficha por armar el programa 1 o 0001. La siguiente ficha es para el programa 2, etc. Y aparece una pequeña etiqueta ahí que no se puede modificar, ¿sí? Que nos está mostrando el número de programa o número de archivo en el cual voy a trabajar. Simplemente es elegir la opción de menú que me permite editar programas y ponerme a escribir. Bueno, la parte de programación mundo aparte, eso ya lo estuvimos trabajando desde la teoría, tienen todo el material, toda la bibliografía, ejercicios de ejemplo resueltos. Así que no me voy a enfocar demasiado en la programación, voy a comentar al paso para qué sirve cada instrucción, pero sin mucho nivel de detalle. Ya habíamos comentado que los bloques o líneas de programa conviene que estén numerados, más allá de que muchos sistemas no obliguen la numeración, es conveniente numerar. ¿Cómo hago para escribir? Lo que tenemos que hacer ahora es, a través de del último icono del menú, activar el teclado. ¿Sí? Entonces voy a pulsar en ese lugar y ahí entonces vamos a tener un pequeño tecladito a través del cual con el celular voy a poder realizar la escritura del programa. A modo de ejemplo voy a iniciar bloque número 5. Recuerden que la numeración de bloques o líneas de programa puede empezar por 5, 10, 1, lo que ustedes quieran. Yo ya estoy acostumbrado a utilizar numeración que va de 5 en 5. De esa manera, entre bloque y bloque tengo 4 bloques libres disponibles para cuando a futuro se necesite hacer alguna edición del programa y agregar bloques si fuera necesario. Si numeráramos de 1 en 1, por ejemplo, N01, N02, 3, 10, 11, 2, etc., lo que provocaría que si por error salté algún bloque de programa y luego tengo que agregarlo, voy a tener que volver a reenumerar todo debido a que ya estaban en uso todos los números consecutivos. Entonces, si enumeré 1, 2, 3, 4, 5 y en medio de eso me olvidé un bloque, lo voy a tener que agregar y volver a renumerar. Para evitar esto, entonces, este inconveniente, numero con un paso 5.
Bueno, N05, espacio. Lo primero que estuvimos programando en los ejercicios de ejemplo es el código G90, G90, lo que indicaba la utilización de coordenadas absolutas. Esto en la máquina significa que vamos a tener un origen de coordenadas, ¿sí?, posicionado en algún lugar, generalmente en el centro de la cara frontal del material en bruto. Ahí voy a tener lo que se llama el cero pieza o el origen de coordenadas. Y desde ese punto se van a tomar todas las medidas para indicar a través de coordenadas las nuevas posiciones de la herramienta, o sea, a dónde quiero dirigir la herramienta durante el proceso de mecanizado. G90, Enter, para pasar a la escritura del siguiente bloque. Numeramos N10, espacio. Ahora, una vez que dijimos que se va a trabajar con coordenadas absolutas, que todo se va a medir desde un cero universal, denominado cero pieza, vamos por seguridad a llevar la herramienta a un punto lejano, vamos a alejar la herramienta del material para luego decirle a la torre que ponga la herramienta 1 en posición de trabajo. Como la torreta va probablemente a girar, nos aseguramos primero de alejar la herramienta para que alguna otra herramienta, ¿sí?, no vaya a chocar contra el plato o contra el propio material que estamos sujetando. Entonces, G00, esto significa movimiento lineal rápido, espacio, ¿y a dónde quiero ir linealmente a máxima velocidad? A una posición indicada a través de una coordenada XZ. X es diámetro, Z longitud, ¿no? Entonces, desde el frente del material, con X, digo a qué diámetro voy a llevar la herramienta. El material tenía 40. Entonces, por seguridad, a diámetro, a modo de ejemplo, 50. Espacio. ¿Y a qué longitud? Eso se establece con Z, ¿no? Recuerden que desde el frente del material hacia la contrapunta, Z es positivo. Y desde el frente del material hacia el plato es negativo. Longitudes con el eje Z. Entonces, Z 50, vamos a poner 100. Entonces, de esta manera, lo que estamos diciendo con el bloque 10 es que la herramienta, desde donde se encuentre, en una posición que desconozco, que rápido vaya desde el frente del material 50 milímetros a diámetro 50 y desde el frente del material hacia la contrapunta 100 milímetros. Esto es, resumiendo, alejar la herramienta 100 milímetros del frente del material. Enter. Bloque siguiente, 15. Una vez que alejamos la herramienta, con el código T de Tool, vamos a elegir la herramienta, a ver, a no confundirnos, ¿no? Desde el menú lo que hicimos es físicamente colocar la herramienta en un alojamiento de la torreta. Es como ir con la llave fija, llave Allen, lo que sea, tomo la herramienta, físicamente la coloco en un espacio libre de la torreta. Y ahora desde el programa lo que vamos a hacer es indicar a la torreta que gire si es necesario para que la herramienta 1 apunte hacia el eje de rotación, lo que significa poner la herramienta en posición de trabajo. La herramienta estaba en el alojamiento 1, así que esté 01 y eso se repetía, 01, 01. Habíamos dicho en su momento que este segundo valor, ¿sí?, corresponde a una compensación de posición para cuando se trabaja con múltiples herramientas sobre una misma pieza. Imagínense que con una herramienta voy a tener que cilindrar, retiro la herramienta, ¿sí?, o sea, alejo la torreta del material, gira la torreta y llamamos a otra herramienta para que continúe el mecanizado, en este caso con una operación de roscado. Bueno, entre la herramienta 1 y la que sigue, la herramienta 2, probablemente tengamos diferencias de longitudes del mango de la herramienta. En definitiva, lo que estoy haciendo con este segundo código es una compensación, tema aparte, algo comenté en otra oportunidad, y las especificaciones, los detalles de esto lo dejamos para otra oportunidad. Bueno,
Entonces, cuando la herramienta con el bloque 10 se separó 100 milímetros del frente del material, la torreta, si fuera necesario, va a girar para colocar la herramienta en una posición de trabajo, espacio, y decimos ahora que se active el plato, que empieza a girar lentamente. Eso se hace con M03, Enter, bloque siguiente, bloque 20. Bueno, ahora vendría la definición de la velocidad de corte, parámetros tecnológicos, ¿no? Elegir la herramienta, definir la velocidad de corte con G96, definir la velocidad de avance con G95. Estos parámetros se llaman modales, se van a ejecutar y van a perdurar a lo largo del proceso hasta que en algún bloque se vuelvan a cambiar. Estas velocidades de trabajo, ¿no? Para no tardar tanto en la escritura, que a mí se me hace muy tedioso desde este tecladito, desde el dispositivo móvil, voy a borrar todo esto. Para borrar, tecla retroceso, ¿no? Borro hacia atrás. Borro todo. Y yo ya lo tengo cargado en la memoria, un pequeño programita de ejemplo. Lo voy a pegar. ¿Sí? ¿Cómo hago para desactivar la visualización del teclado? Con la misma herramienta del menú, la última herramienta del menú, activa y desactiva el teclado, la visualización, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos ahí un pequeño programita. Esperen que tenemos un poquito de delay. Ahí está. Ahí tenemos el programita completo. A diferencia de lo que les expliqué en su momento sobre el simulador CNC para PC, en este caso, para esta aplicación, que es para celulares, vamos a tener que hacer algunas modificaciones en la programación. Ustedes las tendrán en cuenta para el ejercicio 4. El código G90 no hace falta escribirlo acá e incluso nos va a dar error si ejecutamos el programa con esa escritura tal como la estamos viendo en el bloque 5. Así que voy a pulsar sobre ese bloque 5 y voy a borrar, para lo cual necesito nuevamente activar el teclado con la tecla de retroceso que acá dice back. ¿Eh? Entonces voy a ir borrando. ¿Sí? Que me quede el número de bloque, no pasa nada, es una simple etiqueta, no va a ejecutar nada ni va a traer ningún inconveniente a la hora de la ejecución. Puedo borrar si quiero también la etiqueta, pero lo dejo así. Otra cosa que debo modificar en este simulador respecto a lo que vimos en el simulador de PC es que tenemos que agregar a continuación de la activación del sentido de giro, activación y sentido de giro del plato, es establecer una velocidad de rotación inicial. Entonces ahí a continuación de M03 vamos a poner S, a modo de ejemplo, 600. Esto significa que el plato con M03 va a empezar a girar lentamente, ¿sí? Por lo general una velocidad muy baja que ronda las 100 revoluciones por minuto. Y acá en este simulador estoy obligado además a establecer un valor inicial de giro para el plato, ¿sí? Con la letra S. Usted me dice, pero como la letra S es rotación del plato y acá abajo también es velocidad de rotación del plato, no. En este caso, como la letra S está antecedida por una función G particular, que en este caso es G96, ahí entonces esta S toma una función especial, para la redundancia, un significado especial. En este caso, la letra S tiene a continuación un valor que especifica la velocidad de corte. Como acá arriba, en el bloque 15, la S no está antecedida por una función G, la S así, a secas, lo que significa es velocidad de rotación del usillo principal, en este caso es lo mismo decir velocidad de giro de la pieza o del plato. Lo demás se programa tal cual lo hemos analizado en su momento, así que esas son las dos únicas salvedades que tenía que hacer, quitar el G90 y acá agregar un valor inicial de RPM, cualquier número. Yo ahora a modo de ejemplo puse 600 RPM, no importa cuál sea el ejercicio, ustedes pueden usar el mismo valor. Esas RPMs luego se van a ajustar solas. Voy a desactivar el teclado numérico, perdón, el tecladito acá del teléfono. Esas RPMs
no van a incidir. Si ustedes ponen 600 para este ejercicio de ejemplo o para cualquier otro, no van a surtir ningún efecto negativo porque justamente lo que está en el bloque 20, que es velocidad de corte, hace que las RPMs a la hora de mecanizar, que va a ser en estos casos cuando aparece G01, G02 o G03, a la hora de mecanizar, las RPM se van a ajustar solas de manera tal que la viruta que se desprenda, ¿sí? Se desprenda, perdón, a una velocidad de 100 metros por minuto. Eso se regula automáticamente. Una de las características importantes que tiene el control numérico. En una máquina manual, en un torno paralelo, por ejemplo, no podemos respetar la velocidad de corte que nos recomienda el fabricante de la herramienta para cada situación porque no tenemos una variación automática de RPM. Tendría que detener la máquina, cambiar a través del sistema de engranajes la velocidad de rotación de la pieza y ahí continuar con el mecanizado. En cambio, en CNC, la variación de velocidad se da durante el mecanizado. O sea, sin interrumpir el proceso, las RPMs suben y bajan automáticamente, ajustándose de manera tal que se pueda respetar la velocidad de corte programada, que en este caso es de 100 metros por minuto. Significa se van a liberar 100 metros de viruta por minuto. Bueno, debajo de la velocidad de avance, que es la velocidad con la que se va a desplazar la herramienta, ¿sí? Esto está en una unidad que corresponde a milímetros por giro. O sea, fíjense que es menos de 1 milímetro. Dicen, uy, pero qué despacito. Sí, pero ¿cuánto tarda en dar un giro al material? Nada. Entonces, una fracción de tiempo ínfima. Entonces, no es tan lento como uno piensa. 0.02 milímetros es lo que avanza por cada giro que completa el material. Entonces, velocidad de corte y de avance. G0, de vuelta, movimiento rápido. ¿Sí? Esto, de manera más técnica, es interpolación lineal rápida. En criollo, movimiento de la herramienta, movimiento lineal a máxima velocidad, a lo que da la máquina. Esto se aprovecha en momentos donde la herramienta no está en contacto con el material. ¿Sí? Cuando tengo que a la herramienta desplazarla, por ejemplo, alrededor del material, puedo hacerlo a máxima velocidad para disminuir los tiempos muertos que son negativos en todo proceso de mecanizado. Entonces, la herramienta estaba separada a 100 milímetros del frente del material, algo más o menos parecido a lo que estamos viendo, ¿sí? Acá a la izquierda. Y con este bloque, con el bloque 30, lo que vamos a hacer es que la herramienta a fondo, o sea, a máxima velocidad, vaya a diámetro 38, el material en bruto es 40, fue a diámetro 38, uno dice, ¿pero qué va a tocar el material? No, porque a la vez la herramienta se va a aproximar longitudinalmente hasta 1 milímetro antes de llegar al frente del material. O sea que la herramienta va a ir de diámetro 50, Z100, bloque 10, ¿no? Va a ir a fondo hasta diámetro 38, un poquito menos del diámetro del material en bruto, a diámetro 38 y frena 1 milímetro antes del frente del material, Z1. ¿Para qué fuimos a ese lugar? Con este bloque 30 lo que hicimos es acercar la herramienta ya al diámetro de mecanizado de lo que va a ser en el bloque 35 nuestro primer cilindrado. En el bloque 35 decimos G01, movimiento lineal, igual que G0, pero ya no a velocidad máxima, sino a una velocidad controlada. Con G01 se puede cilindrar, frentear y trazar conos, fabricar conos. Entonces son todos movimientos lineales. Uno, el cilindrado es un movimiento paralelo al eje Z, el frenteado es un movimiento lineal paralelo al eje X, y el cono, ¿sí?, es un movimiento oblicuo donde la coordenada XZ cambia en las dos componentes. Bueno, pero sin irnos por las ramas, en el bloque 35 lo que hace la herramienta es despacito ir en ese diámetro 38, fíjense que del bloque 30 al 35 el diámetro es el mismo, pero cambia Z. Desde 1 positivo, que es un poco antes del frente del material, va a ir hasta menos 40, o sea que va a ser Z1. Va hasta Z0 y sigue hasta llegar a 40 milímetros sobre la longitud del material. Recuerden que teníamos 60 al vuelo, de los cuales mecanizó 40. Una vez que el diámetro quedó reducido en 38, de 40 a 38, por 40 de largo, el bloque 40 lo que hace es despacio también, con un movimiento lineal de velocidad controlada. ¿Cuál es esa velocidad? La del bloque 25. La velocidad de avance, como lo dijimos en su momento, aplica a
todas las funciones que se encargan de mecanizar. Entonces, acá se está mecanizando. La herramienta que hace, va de diámetro 38, sale hasta diámetro 42, donde ya no hay material, porque el diámetro en bruto era 40. Y ahí entonces se detiene la máquina. El husillo deja de girar. Podría entonces, con una llave de plato, retirar esta pieza en donde el diámetro 40 pasó a diámetro 38 en una longitud de 40 milímetros. Bueno, hasta acá la explicación de la programación y cómo es que se puede editar el programa, cómo se realiza la escritura. Vamos a poner esto en marcha. Es fácil. Simplemente hay que utilizar el botón de reproducción que aparece acá arriba en la parte superior de esta ventana de edición de programas. Simplemente pulsamos en ese lugar y listo. Ya está en marcha la simulación del mecanizado. Voy a hacer un acercamiento. Bueno, ahí entonces pudimos ver la simulación del proceso mecanizado. Yo recién estuve operando manualmente a través del panel de control, ¿sí? Una rotación, el zoom, ¿sí? Y un desplazamiento de la imagen, pero si no puedo ir directamente a las posiciones predefinidas de la cámara, ¿sí? Busco una posición que me parezca apropiada y vuelvo a ver, que tarda en refrescarse la imagen, y vuelvo a ejecutar. ¿Sí? Voy directamente entonces ahí y vuelvo a ejecutar. Este es un mecanizado muy elemental, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes por ahí ven un efecto como un retardo en la pantalla. Eso no ocurre en el dispositivo móvil. En el dispositivo móvil no tiene ningún retardo, no se va a trabar la imagen. Es solamente un problema que tenemos acá de comunicación para poder ver reflejado lo del celular en la notebook. ¿Qué pasa si ejecutamos la simulación y quiero volver a ejecutar, pero con el material en bruto? Porque acá ya está mecanizado. A ver si podemos buscar una posición que se pueda apreciar mejor. Ahí. Ahí está. Ahí. Entonces, fíjense que la pieza ya está mecanizada ahí. Si vuelvo a ejecutar, es como que no tiene tanta gracia la representación, porque la herramienta va a estar pasando por una superficie que ya fue mecanizada. Entonces, ¿cómo hago para recuperar el material? Bueno, fácil. Vamos de nuevo al menú, a la herramienta, al icono donde podíamos establecer las dimensiones del material en bruto. Pulsamos en ese lugar y me va a aparecer una alerta para que confirme o anule el reseteo del material. Voy a confirmar con este botón de izquierda, del lado izquierdo, este botón verde, voy a confirmar el reseteo. Y ahí entonces, si quisiera, podría cambiar las dimensiones del material o simplemente con esta acción de acceder a la ventana de seteo de las dimensiones del material y desactivar esa herramienta, pulso de nuevo en ese lugar, fíjense que automáticamente recuperamos el material en bruto. Al repetir la ejecución de la simulación, vamos a ver la transformación de la materia prima en una pieza. ¿Cómo hago para volver a ver el botón de ejecución de la simulación? Bueno, de nuevo desde el menú lateral voy a la herramienta que me permitió la escritura del programa. Esa especie de monitor con parte del código de programa. Y ahí entonces en la parte superior vuelvo a visualizar el botón que me permite ejecutar la simulación.
Entonces pulsamos sobre ese botón celeste y ahí entonces vamos a repetir la simulación del proceso de mecanizado a partir de un material en bruto. Les vuelvo a decir, es mucho más interesante, más atractivo verlo desde el dispositivo móvil. Bueno, y de esta manera tenemos entonces una pequeña demostración de la utilización de este interesante programa, una aplicación para dispositivos móviles que me permite editar programas de CNC para torno y ejecutar la simulación. Para cerrar, vamos a acceder a este botón. Con eso voy a poder salir de la aplicación. Para poder grabar el programa tenemos la herramienta donde se muestra una carpeta y un disquete. Lamentablemente creo que desde esta versión gratuita no se permite grabar, así que para aquellos que tengan que hacer el trabajo práctico número 4 y tengan que enviar el programa, subirlo al aula virtual, lo que les pido es que si no llegan a poder grabar, fíjense acá, si clicamos en la herramienta, tengo la opción de grabación, que es la última, la que dice Save Project, pero creo que no está habilitado. Después eso cada uno lo podría probar. Creo que no está habilitado. Así que vuelvo a pulsar en esa herramienta, pero al menos lo que les voy a pedir a aquellos que trabajen con esta aplicación para dispositivos móviles es que abran la ventana donde se visualiza el programa y hagan una captura de pantalla. ¿Sí? Por lo general, con el celular, a través de una combinación de teclas, como lo voy a hacer yo en el mío, se realiza automáticamente la captura de pantalla. Y bueno, después es cuestión de que cada uno con el administrador de archivos de su dispositivo móvil pueda localizar y compartir la fotografía para que quede en el aula virtual. Que quede la fotografía mostrando el programa. Si no se puede ver en una sola página, con este botón ustedes van a poder subir y bajar para que se vea el programa completo. Van por páginas, por cada página generando una fotografía y que se visualice también la simulación de la pieza ya procesada, ¿no? De la pieza torneada. Si pueden lograr el archivo con el código fuente, o sea, con el programa escrito, mejor todavía. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y cualquier inconveniente, espero las consultas a través del tablón de anuncios del aula virtual. Les mando un abrazo.